Dios les bendiga, el gozo y la paz del Señor llene sus vidas y la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. El mensaje de hoy se titula El carácter de los hombres en los últimos tiempos. Una enseñanza que trae a nuestras vidas luz. Hoy vamos a leer 2 de Timoteo 3:1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La frase de los últimos días habla de los últimos días de la iglesia, aquellos días que preceden inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, la apostasía que comenzó en la iglesia en los días del apóstol Pablo continuará. Pablo lo advirtió a los cristianos de Éfeso de que después de su muerte, maestros falsos entrarían en la iglesia. Hechos 20, 29 y 30 lo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que Pablo dice que la iglesia sería atacada desde adentro y desde afuera, torciendo la verdad y tratando de arrastrar a muchos cristianos con falsedades. Así es, hermanos, ya lo estamos viviendo. Por eso, a la vista de estos inminentes peligros, debemos estar en guardia, encomendándonos a Dios, orando fervientemente y actuando a la luz de la palabra de Dios. Debemos reconocer que esas personas no les expondrán la verdad de la palabra, sino más bien desplumarían espiritualmente a las congregaciones. Fue evidente que los falsos maestros siempre han esquilado a las ovejas. Hermanos, se trata de una prole peligrosa. Ellos son la mejor imagen que ofrece la Biblia de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Y las características de estos hombres son evidentes actualmente. Esta forma de apostasía empeorará y de ninguna manera va a mejorar, porque así está escrito. ¿Qué significa apostasía? Es el extravío de los cimientos de la fe. Así que, hermanos, delante de nuestros ojos están los hechos reales de lo que está sucediendo. Primera de Timoteo 4:12 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, quiero advertirles, es tiempo de afinar el oído espiritual. Escudriña, memorice, obre a la luz de la infalible palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe a discernir lo real de lo falso. Leamos también 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Aquí nos habla del carácter moral de los hombres de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que hacen? Siguiendo con la personificación de los obreros aprobados, también debemos saber las características de aquellos que no lo son. Esto una vez más, para exhortación de cada quien, buscando hacer lo correcto, siempre en nuestro corazón. Hermanos, los días que estamos viviendo hoy son de esos días que el apóstol habla en este pasaje cuando dice los postreros días.
Pablo comienza la exhortación enfatizando que son tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo 3, 2 al 5, Pablo aquí hace una lista de esas características que tienen estos hombres malvados de los últimos tiempos. Él dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí viene la lista, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí el apóstol ofrece a Timoteo, su hijo espiritual, una descripción de las condiciones que existirán en el mundo antes de la venida del Señor. Es una lista de pecados, y lo destacable y triste es que las mismas condiciones que existen entre los paganos, es decir, aquellos que siguen un falso Dios o una religión ocultista o que se dedican a sus deleites más que a Dios, son las que caracterizan a algunos cristianos en los últimos días. Vamos a definir cada uno de estos términos. Vamos a aclarar lo que significa cada uno. Los amadores de sí mismos son egocéntricos, vanidosos, es un hombre o mujer centrado solo en sus intereses personales. Una palabra común es narcisista, que es el que se autoproclama, el que se admira y tiene su autoridad. Ávaros, codicioso de dinero. Vanaglorioso, jactancioso, lleno de palabras hinchadas acerca de sí mismos, presume y es orgulloso de su autoevaluación sin aprobación. Soberbio, es arrogante, altanero, imperioso, se cree superior a los demás. Blasfemo, es aquel que maldice, que insulta, ultrajante, quienes injuria cosas en contra de Dios y lo establecido por Dios, despreciativo. Desobedientes a los padres, son los rebeldes, negligentes en sus deberes, descontrolados, no se sujeta a las autoridades, insurrecto. Ingratos, son aquellos que no agradecen un beneficio adquirido, desagradecido, carente de aprecio. Impíos, profano, irreverente, sacrílego, no demuestra devoción a las leyes de Dios. Sin afecto natural, tienen una conducta desnaturalizada, no muestra respeto a los demás, tienen un corazón duro e insensible. Implacable, que no muestra mansedumbre, despiadado, que rehúsa hacer la paz, que rechazan los esfuerzos hacia una reconciliación. Calumniadores, quien difama, calumnia, dícese del impostor, quien habla mentiras, que extienden testimonios falsos y maliciosos. Intemperantes, personas de pasiones sin control, que tratan a los demás con intransigencia y poca templanza, sin amabilidad ni sujeción. Crueles, que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno o que se deleita con ello, y su resultado, carentes de principios,
sanguinarios, aborrecedores de lo bueno, a quien lo bueno le produce repugnancia, opuestos a la bondad en cualquiera de sus formas, traidores, son pérfidos, quien comete el delito legal de ser infiel y desleal hacia un acuerdo o mandato, impetuosos, que actúan en forma irreflexiva y precipitada. Infatuados, son engreídos, con vanas pretensiones, quien careciendo de razonamiento emocional se deja llevar por su propia vanidad. Amadores de los deleites más que de Dios, los que aman los placeres sensuales, pero no a Dios, aman más lo que le place su propia carne y sentidos, más de lo que Dios ha establecido en su palabra. Apariencia de piedad. Externamente, estas personas parecen devotos religiosos, profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Por su conducta impía muestran que están viviendo una mentira. En sus vidas no hay evidencia del poder de Dios, aunque puede que se haya dado una transformación. Nunca hubo una regeneración en ellos. Mantendrán una fachada de religión, pero su conducta negará su validez. Quieren al haber ser muy religiosos, mantener siempre sus pecados. Es el terrible retrato de una cristiandad apóstata, un nuevo paganismo enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Lo afirma Apocalipsis 3, 18, 19. Insta a estas personas a arrepentirse. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, el amor del Señor para con su iglesia se ve en que la reprende y la disciplina. Si el Señor no se preocupase, no actuaría así, con una ternura paciente. Él va a llamar siempre al arrepentimiento. Cada hombre o mujer es dueño de su casa, de su propio corazón. Y Él puede entregárselo al Señor. Hermanos, vamos a decir en 2 de Timoteo 3:12. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores, mira lo que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es francamente doloroso. Hermanos, una vida piadosa, guiada por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Denuncia la maldad de los demás. A la gente no le gusta verse denunciados de este modo. Ellos, en lugar de arrepentirse y de volver a Cristo, intentan destruir a aquella persona que les ha mostrado cómo realmente son delante de Dios. Naturalmente se trata de una conducta de ellos totalmente irracional, pero es característica del hombre sin temor a Dios. Así que quiero decirles, según la revelación divina, los hombres impostores entonces irán de mal en peor. No solo engañarían ellos a otros, sino que ellos mismos se verían atrapados por la misma falsa enseñanza
con la que querían engañar a sus oyentes. Ellos, después de vender sus mentiras, llegarían a creerlas ellos mismos. Así que, hermanos, para terminar este mensaje, yo les doy este consejo: persiste, escudriña las enseñanzas de la palabra de Dios. El Señor así nos lo pide. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Vive profundamente la fe en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque este sería un gran recurso en estos tiempos de tanta falsa doctrina que abunda por todas partes. Hermano, esté pendiente de lo que la palabra de Dios dice. No se descuide. El Señor viene pronto. Amén. Bueno, hermanos, los invito a orar. Amado Padre Celestial, por el poder de la sangre de Jesús y el Espíritu Santo, elevo mi oración creyendo en que tú escuchas nuestro clamor. Señor, hazme sabio y entendido para reconocer el cumplimiento de los tiempos proféticos a la luz de tu infalible palabra. Desciende, Señor, tu misericordia sobre tu pueblo. No permitas que haya desconocimiento de mi parte. No quiero desconocer, Señor, tus leyes y estatutos. Pon en mí el amar, el querer y hacer tu santa voluntad, que según la Biblia dice, es buena, agradable y perfecta. Inclina, Señor, mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no busquen la vanidad. Avívame en tu camino, Señor. Muchas gracias. La paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Amén.